Muy buenas noches con todos, bienvenidos una vez más a Diálogos de Derecho y C. En nuestra sección Actualidad Jurídica, hoy día vamos a contar con la presencia de la doctora María José Vega, que nos va a explicar un tema muy interesante el día de hoy. Luis, ¿cómo estás? Hola Guillermo, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hoy tenemos una invitada muy especial, una amiga que se llama María José Vega. Es una excelente profesional y compañera de maestría y a la que estaremos tratando el tema del habeas corpus en el Ecuador, un tema que se puede decir que se ha debatido en estos últimos meses con mayor énfasis y sobre todo con este tema de la crisis sanitaria y el tema del derecho de la salud de los PPLs. Entonces, es un tema muy interesante. A continuación, quiero que presentes a nuestra invitada su hoja de vida y le ponemos en estudio. Por supuesto, abogada por los tribunales y juzgados de la República del Ecuador y por la Universidad Internacional Quito, es candidata máster por la Universidad de los Hemisferios en la maestría de investigación en Derecho, Convención en Derechos Humanos, Constitucionales y Ambientales. Tiene experiencia en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derechos Humanos. Démosle la bienvenida a la doctora María José Vega. Bienvenida, Majito, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Luis, buenas noches Guillermo, muchas gracias por esta invitación. Qué gusto Qué tenerte gusto. aquí. Pues Luis, no perdamos más tiempo y empecemos con la primera pregunta. Doctora, Con... vamos por lo básico. ¿Qué es habeas corpus? Bueno, el habeas corpus es una garantía jurisdiccional que está contemplado tanto en la Constitución de la República del Ecuador como en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, específicamente en el artículo 89 de la Constitución y el 43 de la ley antes mencionada. Lo que tiene por objeto esta garantía es, garantizar la libertad personal en el caso de que un individuo esté privado de manera ilegal, ilegítima, arbitraria de su libertad, valga la redundancia, y en el caso de las personas que están privadas ya de su libertad, el derecho a la vida y la integridad física. Muchísimas gracias, doctora. Luis, contigo. María José, quisiera que nos comentes un poco del contexto histórico del habeas corpus, cómo se desarrolló, qué es lo que significa como tal habeas corpus y cómo se ha manejado esta institución jurídica a lo largo del tiempo. Bueno, sí, el habeas corpus en un inicio previo a la Constitución del 2008 se interponía ante el alcalde de la ciudad. No había mayor desarrollo jurisprudencial, puesto que la Constitución del 98 lo que decía respecto al habeas corpus es que se interponía en el caso de que una persona se encuentre privada de su libertad de manera ilegal, arbitraria y ilegítima. Es a raíz de la Constitución del 2008 cuando se incluye de igual manera dentro de esta Constitución, pero se manifiesta que se va a interponer ante el juez con ciertas variantes. En el caso de que una persona, se desconozca el paradero de una persona ante el juez del domicilio o donde presuntamente se le vio la última vez. En el caso de que sea una persona que se encuentre ya con un proceso penal ejecutoriado, es decir, se encuentre ya, con una sentencia ejecutoriada ante la Corte Provincial,
Y cuando sea un proceso, digamos, se encuentre un proceso penal que tiene todavía pendiente algún recurso, de igual manera ante un juez del domicilio de esta persona. Entonces vemos que a raíz también de esta constitución y también porque hay este cambio del Tribunal Constitucional a la Corte Constitucional, cambiamos de Estado de Derecho a un Estado de Derechos y Justicia, hay mayor desarrollo jurisprudencial y realmente se le dota de contenido sobre todo los derechos eh, que protege también esta acción, ¿no? Que vienen a ser los derechos ya no solo de la libertad personal, sino también del derecho a la vida y el derecho a la integridad física. Muchas gracias, Majito. Contigo, Guillermo. Doctora, una pregunta. Ahora que ya tenemos el nuevo marco constitucional, entonces, ¿cómo se percibe el habeas corpus? ¿Cómo se contempla y cuál es el alcance del mismo? Claro, a ver, como había manifestado en un inicio, el habeas corpus básicamente lo que busca es, primero, puede ser interpuesto por cualquier persona, no necesariamente tiene que ser la víctima, es decir, la persona que está ya privada de libertad o que se encuentra desaparecida o que ha sido detenida de manera arbitraria, ilegal o ilegítima, incluso puede ser interpuesto por el defensor del pueblo y tiene, digamos, dos dimensiones. Ahí está habeas corpus preventivo y el habeas corpus correctivo. Preventivo en el caso de que lo interponga o se alegue que la persona está privada de manera ilegítima, ilegal o arbitraria, y correctivo en el caso ya de privados de libertad que cuentan ya con esta sentencia, pero dentro de estos centros de rehabilitación social no se les está garantizando todos los derechos. Recordemos que un privado de libertad, el único derecho que tiene limitado, por decirlo de alguna forma, es la libertad personal. Pero cuentan con todos los derechos y es más, hasta el Estado tiene esta posición de garante frente a los privados de libertad y justamente el habeas corpus en el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha manifestado como esta acción que es de manera, digamos, tiene un alcance sumamente importante, sobre todo para los privados de libertad, porque se entiende que son un grupo vulnerable y que frente a todo este poder estatal tienen restringido únicamente el derecho a la libertad y que el Estado, cuando ya cumplan esta sentencia, tiene que devolverlos, digamos, en libertad, con los mismos derechos que gozaban e incluso el desarrollo jurisprudencial del sistema interamericano habla de volverlos a la sociedad con incluso hasta con más derechos o con un desarrollo, digamos, más progresivo de los derechos con los que ya contaban previo a ingresar a este centro. Muchísimas gracias, doctora. Contigo, Luis. Gracias, Guillermo. Estimada doctora, ¿nos podría hablar acerca del procedimiento para plantear un habeas corpus? Claro que sí. Bueno, como decía, puede interponerlo cualquier persona, no necesariamente la persona que está siendo víctima. En el caso de que se trate de una detención ilegítima o arbitraria, se interpone siempre frente al juez del domicilio de la persona. Cuando se encuentra aperturado, pendiente, digamos, una resolución dentro de un procedimiento penal, por ejemplo, se interpuso un recurso de apelación y está pendiente esta resolución, es igual ante el juez del domicilio de esta persona. En el caso de ya contar con un procedimiento penal que ya cuenta con una sentencia ejecutoriada, es ante la Corte Provincial. Y en el caso de tratarse de una desaparición forzada, es igual ante el juez del domicilio donde se le vio la última vez a esta persona. Entonces, esta garantía, como la gran mayoría de garantías jurisdiccionales, al menos las que no son conocidas por la Corte Constitucional, es sumamente expedita. Cuando se interpone esta acción, el juez tiene 24 horas para fijar ya la audiencia. Y es necesario que la persona que alega la vulneración de estos derechos se encuentre presente en la audiencia. El juez, es más, cuando no verifica la presencia de la persona en audiencia, tiene toda la potestad de movilizarse, por ejemplo, no sé, al centro de rehabilitación social o donde se presume que se encuentra privado de la libertad la persona. ¿Por qué?
porque la naturaleza de esta acción es justamente verificar que la persona se encuentre con vida, que todo, sobre todo el derecho a su integridad física o hablemos de integridad personal, no está siendo, perdón, vulnerado. Una vez que el juez conoce esta acción, como digo, 24 horas se fija la audiencia y ese mismo día en la audiencia tiene que emitir la sentencia. Y el día siguiente tiene que emitir de manera escrita la sentencia que ya lo dijo de manera verbal. Entonces, ¿cuáles serían los defectos una vez que se presenta un habeas corpus? El primero es que efectivamente de verificarse que hay una detención arbitraria, ilegal o ilegítima, el juez en conocimiento ordene la inmediata libertad de esta persona. La otra es, en el caso, por ejemplo, de un habeas corpus correctivo, es que el juez, de igual de manera inmediata, de verificar la vulneración de estos derechos, disponga la redundancia de manera inmediata estas medidas correctivas para los privados de libertad. Por ejemplo, hay muchos casos y ha pasado mucho en la pandemia, se han presentado muchos habeas corpus por privados de libertad, sobre todo aquellos que tienen enfermedades que duran toda la vida, hablemos por ejemplo de diabetes o que necesitan una medicación continua, que en el marco de esta pandemia no cuentan con esta medicación, el juez de manera inmediata tiene que solicitar que se le otorgue esta medicación, por ejemplo. O en el caso de personas que se ha verificado que han sido vulnerados su derecho a la integridad personal, han sido, hablemos ya, víctimas, por ejemplo, de abuso sexual o de violación. Un caso muy conocido es el de David Piña. El juez ordenó que se le traslade a la cárcel 4 y la violación, de hecho, fue en el CRS de la Tacunga. Y en el caso que, la verdad, hasta el momento no existe una sentencia, el juez ve que de la vulneración del derecho a la vida o del derecho a la integridad física se está incurriendo en tortura, el juez de hecho tiene que analizar si evidentemente esta conducta se enmarcaría dentro de una tortura, tiene que disponer la inmediata libertad igual del privado de libertad. Pero como digo, hasta el momento no existe una sentencia que haya resuelto esto y creo que se debe también a que es sumamente complicado determinar si en efecto determinado acto o omisión podría ser también incurriría en tortura. Otra cosa, perdón, que es importante es que, como todas las garantías jurisdiccionales del habeas corpus, se puede interponer un recurso de apelación. Muchísimas gracias, doctora. Una pregunta que yo tengo, ya que se ha pronunciado brevemente sobre la Corte, ¿cuál es el pronunciamiento más relevante que tiene la Corte sobre habeas corpus en la actualidad? Eh, a ver, realmente es muy difícil decir un caso relevante, porque creo que todos son relevantes, porque creo que, a ver, el mayor desarrollo jurisprudencial que hay frente a la Corte Constitucional viene cuando han sido presentados habeas corpus, apelo a ese habeas corpus y entonces mediante acción extraordinaria de protección llega ante la Corte Constitucional. Pero para que pase todo esto hay mucho tiempo, entonces no sé si decir relevante, pero una sentencia que me parece que es sumamente importante es una del 2018. Creo que es importante decir el caso y el número de la sentencia, entonces la tengo aquí anotada. Es la sentencia 017-18-SEP-CC y el caso es 0513-16-EP. Esta sentencia, les cuento súper rápido los antecedentes. De hecho, el caso en sí, los hechos, perdón, surgen en el 2015. No sé si recuerdan que tenemos respecto a la crisis penitenciaria que estamos viviendo, tenemos dos momentos. En el 2015 se declaró estado de excepción por los problemas del régimen penitenciario que se estaba viviendo a nivel nacional. Lo que pasa ahí es que hubieron motines en la cárcel igual, perdón, en el CRS del Turi, en el CRS de la Tacunga y en el CRS igual del Guayas. Y el señor Talavera, que era un privado de libertad que se encontraba en la Tacunga, sube a la terraza de uno de los pabellones junto con otros privados de libertad
porque él cuenta que la situación se puso sumamente agresiva, que habían bombas lacrimógenas, que el grupo humo de la policía ingresó a los pabellones, que estaban siendo agredidos y que por este miedo él se queda en la terraza para que no sea confundido con aquellos privados de libertad que realmente hicieron este motín. Entonces dice que bajan policías en helicóptero, que les empiezan a agredir, que ellos les explicaban que ellos no eran parte del motín, y bueno, le dan con una pistola de goma y le lastiman mucho el ojo. Dice que después de unas 3 horas llega la ambulancia, les atienden, el paramédico le dice a uno de los policías que se encontraban ahí, ya un guía penitenciario, este señor necesita atención de segundo nivel. Los centros de rehabilitación social tienen sus dispensarios, son de primer nivel, ni la casos de enfermedades que no sean más allá de, no sé, a lo mejor una gripe, una amigdalitis, ese tipo de cosas. Entonces, cuando esto pasa, enseguida tienen que derivar a los centros de segundo nivel, hasta de tercer nivel en el caso de los hospitales. Entonces, el señor nunca recibe esta atención. La mamá estaba sumamente desesperada. Acudía con la medicación porque no contaba el CRS con la medicación, no le dejaban ingresar nada. Y cuando le llevan al hospital, ya era tarde y el doctor dice básicamente que tienen que realizarle una cirugía y el señor pierde el ojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en primera instancia, en apelación, etcétera? Es que básicamente el tribunal en apelación se pone a analizar si había, o sea, si efectivamente fue el policía el que le agredió, si hubo un uso progresivo de la fuerza, si la conducta del policía incurriendo en delito. Entonces, con esa sentencia, básicamente lo que dice la Corte es, un juez constitucional o un juez en conocimiento de un habeas corpus no tiene que verificar si es que hubo una, digamos, un delito, si es que se adecua o no al tipo penal, si es que hay un nexo causal, si es que el policía o el agente estatal o la otra persona tuvo o no la culpa. Lo que tiene que verificar es que al privado de libertad no se le esté vulnerando el derecho a la vida, no se le esté vulnerando el derecho a la integridad personal y por ende el derecho a la salud. Y en el caso de que se verifique esto, tomar medidas correctivas inmediatamente, porque incluso hay, como les decía, hay conductas que afectan al derecho a la integridad personal que pueden derivarse en tortura. Y entonces el efecto inmediato va a ser la libertad de este privado de libertad. Entonces, en esta sentencia, la Corte ya da los parámetros claros de lo que tiene que hacer un juez en conocimiento de habeas corpus, lo que no tiene que hacer, y también vincula, ¿no? No es solo el derecho a la vida y el derecho a la integridad física lo que protege esta acción. ¿Por qué? Porque los derechos constitucionales están conectados. Se habla de una interconexión de los derechos, de una interdependencia. Entonces, si es que hay una vulneración al derecho a la integridad personal, puede haber una vulneración al derecho a la salud. Y de hecho es lo que declara, ¿no? Una vulneración al derecho a la integridad física y el derecho a la salud, y se ordenan medidas correctivas. Entonces creo que esto es una sentencia que es sumamente importante y que lastimosamente vemos que a la actualidad los jueces, al menos de instancia, no toman muy en cuenta, y creo que sí habría sido sumamente trascendental si es que lo hubiesen tomado en cuenta para evitar ciertas conductas que están sucediendo el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, no sé, Luis, si tú tienes una pregunta adicional, porque yo tengo una más, pero quiero darte la palabra a ti. Con mucho gusto, Guille. Quería preguntarte respecto a una sentencia muy interesante de la Corte Constitucional que habla sobre el tema del derecho a la salud de las personas privadas de libertad, pero con enfermedades crónicas. Y también hay otro sobre las personas privadas de libertad respecto al habeas corpus mismo, pero con las personas que están en situación de movilidad. Y entonces sería importante analizar estas dos, si es que tú has tenido conocimiento de respecto a estos casos, a que nos puedas explicar, y sobre todo cómo estamos con un público y una audiencia prácticamente que son jóvenes y están cursando la universidad. Algunas personas
en realidad conocen de los casos, pero otras personas no conocen. Sería interesante ilustrarles en este aspecto. Claro, a ver, respecto al derecho a la salud de los privados de libertad, esta sentencia, de hecho la tengo por aquí, si me dan un minutito. Sí, es básicamente una sentencia de revisión. Recordemos que la Corte Constitucional tiene la competencia de seleccionar sentencias y revisar y desarrollar jurisprudencia vinculante. Esta sentencia fue revisada en el 2019 y básicamente lo que verifica o el desarrollo jurisprudencial que realiza es qué pasa, o sea, cómo garantizamos que los privados de libertad tengan acceso a la salud. ¿Y cuáles serían estas obligaciones mínimas que tiene el Estado frente a este derecho y quién tiene que garantizar eso? Entonces, para esto es importante volver a repetir. El Estado tiene la posición de garante frente a un privado de libertad. En nuestro ordenamiento jurídico, los privados de libertad son grupos de atención prioritaria. Dentro de la Constitución incluso tienen un artículo donde, además de todos los derechos constitucionalmente reconocidos de todas las personas, tienen derechos específicos justamente por esta condición temporal en la que se encuentran. Entonces, lo que dice la Corte en esta sentencia que tú justamente mencionabas es que básicamente lo que incluye este derecho de acceder a servicios de salud es, uno, que en los centros de privación de libertad cuenten con medicación, chequeos preventivos, se habla de una medicina no solo curativa, sino una medicina preventiva. Un ejemplo súper claro es este tema del COVID-19, es decir, no estaría cumpliendo el Estado o respetando este derecho si es que, por ejemplo, solo tienen medicación para, para los casos en los que ya hay un contagio, sino el Estado tiene la obligación de tener todas estas medidas preventivas para que no se contagie, como con medidas de bioseguridad. Quizá en un inicio, y esto pasó, se restringieron las visitas. Se hablaba de tal vez implantar este tema de visitas telemáticas, es decir, mediante estos medios que puedan ver a sus familiares. Es algo que no se logró concretar, pero no es solo, digamos, esta dimensión curativa de la salud, sino también preventiva. Otra situación es que tienen que existir políticas y programas, tal cual los goza la ciudadanía que se encuentra en libertad, que permitan que la persona conozca su afectación. Por ejemplo, soy un privado de libertad y me diagnostican diabetes, pero yo no tengo los medios que tiene una persona que goza de libertad de conocer de qué se trata esta enfermedad. No tengo la opción de, por ejemplo, pedir criterios a diferentes médicos justamente por la situación en la que me encuentro. Entonces, lo que dice la Corte Constitucional es, Estado, usted, a través obviamente de sus órganos competentes, tiene que garantizar que un privado de libertad pueda tener el mismo conocimiento respecto a su situación de salud, que pueda acceder a estas políticas o programas que una persona que no se encuentre privada de la libertad podría. Y el tercero es que en caso justamente de que se verifique que hay afectaciones a la salud, que no, tal vez sí puede ser diabetes, hipertensión, digamos un ejemplo, mejor les voy a poner un ejemplo. En un centro de rehabilitación social no es posible contar con una medicación, por ejemplo, para una persona que sufre de VIH, una enfermedad catastrófica, para una persona que tiene diabetes, para una persona que tiene insuficiencia renal. Bajo ningún concepto es posible, digamos, que se agotan todas las medidas de trasladarle a otro centro de rehabilitación social. Y simplemente no hay cómo. Lo que cabe es que se verifique la posibilidad de dar medidas alternativas. Podría ser un arresto domiciliario, podría ser, no sé, tal vez el uso de este dispositivo electrónico que le decimos grillete, pero se van a analizar, digamos, una serie de factores. Por ejemplo, un privado de libertad
no debe cumplir su sentencia en un centro de rehabilitación social que esté cerca de su familia. Entonces, ahí hay varios factores. ¿Qué pasa si yo al privado de libertad, digamos que está en el centro de rehabilitación social de La Tacunga, le llevo al Turi y su familia vive en Quito? Le estoy también privando de su derecho a visitas. Entonces, sí, como vemos, es un análisis bastante minucioso y extensivo que se debe realizar para no vulnerar también otros derechos. Muchas gracias, María José. Y contigo, Guillermo. Bueno, solo quería preguntar un tema adicional, porque sí es un tema muy interesante enfocado a papeles, pero quizás un poco para ampliar el campo de acción del habeas corpus. ¿Qué cree usted? Pero quizás a breve, porque no se conoce mucho. ¿Qué cree usted Ujú. sobre la decisión novedosa de la Corte Constitucional de analizar si se puede extender el habeas corpus para animales contemplados desde la personalidad jurídica de la, bueno, no personalidad jurídica, sino esta personalidad muy sui generis de la naturaleza Ujú. contemplada en la Constitución? A ver, la verdad, no había escuchado de eso, pero me parece súper importante discutirlo, ¿no? Sí, creo que, a ver, sería complicado porque, a ver, si bien la Constitución dice que la naturaleza tiene derechos, no nos habla de los animales en sí, pero debemos entender que sí, los animales tienen derecho porque habla de la naturaleza en su conjunto, ¿no? Y los animales son parte de la naturaleza. Eh, Creo que habría otras formas, ¿no? De garantizar que efectivamente los animales, digamos, no sean objeto de maltrato. Eh, Creo que eso es totalmente independiente de que yo tenga una visión antropocéntrica o ecocéntrica, sino que sí considero que estaríamos desnaturalizando la acción de habeas corpus, porque hay otros métodos que creería yo que son más efectivos para proteger, digamos, a los animales. Tenemos, por ejemplo, una contravención en el COIP por tema de maltrato animal. Eh, si bien tenemos, como digo, esta nueva, como tú mismo lo dijiste, Guillermo, esta visión sui generis contemplada en la Constitución respecto a los derechos de la naturaleza, tenemos un código civil que nos sigue diciendo que los animales son objeto. Entonces, con esto para nada, o sea, quiero decir que estoy en contra de la protección del medio ambiente de los animales, de hecho estoy a favor, pero creo que habría otras medidas para garantizar efectivamente esto y además para que realmente la justicia sea efectiva, ¿no? Porque de repente también, ¿qué pasaría si el día de mañana empiezan a interponer un montón de habeas corpus por este tema de los animales y también dejamos a un lado privados de libertad que están en situación de vulnerabilidad? Entonces, creo que por eso también el ordenamiento jurídico nos otorga una serie de recursos y de acciones para proteger realmente de manera efectiva. Muchísimas gracias, doctor. Contigo, Luis. Muchas gracias, Guillermo. Hemos llegado a la parte final, estimada María José. Quisiera hacerte una pregunta y que nos compartas tus conclusiones, sobre todo analizar la crisis penitenciaria en el Ecuador y la responsabilidad del Estado, porque yo vi hace pocos días un post que tú habías realizado en tus redes sociales y que comentabas, y hacías una crítica respecto a que esa falta de empatía por parte de la ciudadanía, esa falta de ponerse en los zapatos de estas personas tan privadas de libertad y sobre todo en un sistema penitenciario violento, un sistema penitenciario donde está la corrupción y hay una serie de factores estructurales, económicos, que dificultan nuestra reinserción a la sociedad y sobre todo la rehabilitación, que es el fin de la pena. Ujú. Entonces, déjanos tu comentario final y te agradecemos bastante por estar en este medio académico y te doy la palabra. Más bien, gracias a ustedes por la invitación. A ver, ¿qué podría decir si efectivamente, Luis, mi comentario más o menos iba
porque había personas que se alegraban, ¿no? De que existan, en un momento se hablaba de 50 privados de libertad que perdieron la vida, luego vimos que se dieron como 80. Todavía muchas personas que decían, no, claro, es que como eran miembros de bandas delictivas, es que imagínate cuánta gente mataron, está bien como que se hagan una depuración entre ellos, etcétera. Yo creo que justamente las conductas que cada uno tenemos eh, y, digamos, el no incurrir en ciertos hechos delictivos nos hace diferentes a otras personas. ¿Con esto qué quiero decir? Hay una razón por la que las personas incurren en delitos, que eso no es solamente porque han querido. Justamente por eso se establecen políticas criminales, porque cada persona viene de una realidad muy personal que desconocemos. Independientemente de si fue por voluntad propia, porque las circunstancias hicieron que incurran en delitos, nosotros como seres humanos tenemos que respetarnos entre sí. Independientemente de las decisiones que cada persona haya tomado, lo que es un garantía beneficiario de rehabilitación social, no un sistema que busque castigar. Y en el caso de que efectivamente no pueda garantizarse esta rehabilitación, porque hablemos, por ejemplo, de personas que sufren psicopatía. No soy psicóloga, no soy criminóloga, pero he leído un poco y de lo que he leído son personas que realmente no pueden rehabilitarse. Pero tenemos que tomar una decisión respecto a cómo garantizar su seguridad y la seguridad de los otros privados de libertad. Entonces, mi mensaje iría por eso. En lugar de buscar un sistema penitenciario, que es el que ahorita tenemos, a pesar de que sería que es de rehabilitación, un sistema que simplemente elija castigar, veamos más allá. No nos centremos tampoco solo en la rehabilitación, sino en discriminación para la emisión de un delito. ¿Por qué las personas están incurriendo en estos delitos? Porque hay determinados tipos de delitos. Y en el caso de que ya estén en el centro de rehabilitación social, básicamente garantizar estas medidas, porque recordemos que además en esta última ocasión no solo eran privados de libertad que eran de la banda de los lagartos o de los choneros, eran privados de libertad que a lo mejor estaban ahí por haber robado, por hurto, por un delito menor que independientemente de si haya sido asesinato, violación, hurto, robo, lo que sea, tienen este derecho a rehabilitarse, tienen este derecho a tratar de ser mejores. Entonces, creo que más bien mi llamado sería eso, a ser más empáticos, a ver por qué hay tanto índice de delitos, por qué hay tantos jóvenes que deciden pertenecer a estos grupos delictivos y buscar formas de ayudarles. Hay, digamos, el sistema penitenciario acepta voluntariados, acepta que, por ejemplo, podemos obsequiar libros en muchos idiomas, podemos dar capacitaciones, podemos hacer un montón de cosas por ellos. Y esto lo hablo desde la experiencia personal porque yo tuve la oportunidad hace unos años cuando yo estaba en la universidad en pregrado de poder dar capacitaciones, de poder regalar libros y les hablo desde la experiencia cuando les digo que no tienen idea lo felices que ellos son y de cuánto conocimiento ellos quieren adquirir. Entonces, eso básicamente sería mi mensaje, tratar de ayudar en lo que podamos y siempre ir investigando el porqué de las cosas antes de emitir algún comentario o sacar una conclusión. Muchísimas gracias, doctor, por la reflexión final. Bueno, muchas gracias a todos los que nos sintonizaron hoy. Esperamos contar una vez más con su presencia para tratar algún otro tema en materia constitucional. Y Luis, agradecido también contigo de estar una vez más en Actualidad Jurídica. Gracias, estimado Guillermo. Es un gusto volver a compartir contigo en actualidad jurídica, igual como María José, que es una gran amiga, a la que aprecio bastante y la que no podía faltar en este programa, porque sé que es una excelente profesional de primera. Y bueno, voy a mandar un saludo a todas las personas que están conectadas en este momento. Miguel Andrés Vaca Valdivieso dice: excelente profesional, Majito. Estefi Coronel Toledo, muy buena profesional. Vero García, excelente. Fátima González, muy buena exposición, como siempre. La doctora María José se luce. Entre otras personas que también queremos enviar un cordial saludo a la doctora Silviana Tinajero, que también estuvo la anterior semana en nuestro segmento de actualidad jurídica.
Sin más preámbulos, les agradezco y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Majito. Ya nos estaremos conversando y estaremos contando contigo para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todo el público por escuchar. Esto ha sido Diálogos de Derecho EC, la primera radio jurídica online del Ecuador. Tengan una excelente noche. Hasta mañana. Hasta luego.